No fue un momento específico. No creo que hubiera tenido un momento específico, era una búsqueda sobre como más profesional del trabajo con las imágenes, pero no hubo un día en el que yo me despertara y dijera quiero estudiar cine. Pues cuando uno entra a la escuela de cine se encuentra con la historia universal del cine, entonces pues desde el cine mudo hasta el cine colombiano siempre habían énfasis diferentes, en cinematografías diferentes, en épocas diferentes. Yo recuerdo haber sentido mucha empatía cuando empecé a ver las primeras películas latinoamericanas, y eso ya no era tanto como parte de la formación académica, sino como más bien de los cineclubes, del mundo de los cineclubes alrededor de la universidad y de los cineclubes que habían dentro de la universidad. Me acuerdo de las primeras películas de Tomás Gutiérrez Alea, pero también me acuerdo como de ver en clase cine oriental, me acuerdo de una clase que tuve con Hugo Chaparro que fue como súper enamoradora del cine. A ver, nosotros empezamos a trabajar con Ciudad Lunar cuando estábamos en la escuela. Con el sello de Ciudad Lunar hicimos nuestra primera película, que fue La sombra del caminante, con el sello de Ciudad Lunar, con el logo y con la constitución, pero no nos habíamos constituido como una empresa en Cámara de Comercio, no habíamos ido a la notaría, o sea, no habíamos hecho los papeles de formalización, y esa formalización la hicimos cuando vimos que necesitábamos dar un paso grande para hacer Los viajes del viento, y que era una película que iba a tener un capital muy grande y que ya no lo podíamos asumir más como personas naturales o como muchachos que éramos en ese momento. Entonces nos constituimos como empresa en el 2006, la ley de cine fue aprobada en el 2004 y empezaron a haber estímulos para la producción cinematográfica, digamos que a un nivel profesional. Entonces nos hacía a nosotros ya no pensar como solamente en la idea y en el sueño que teníamos de hacer películas, sino a pensar en esto como una empresa. Sí, La sombra del caminante fue producida sin haber sido aprobada la ley de cine. La sombra del caminante se desarrolló en el año 2001, se rodó en el año 2002, estaba editada y ganó cine en construcción en el año 2003. En el año 2004 se aprobó la ley de cine y pudimos estrenar con apoyo de un fondo que se abrió en ese momento para estrenar películas, pero fue una película hecha sin ley de cine. Habían unos cuantos directores que habían hecho una, dos o máximo tres películas en toda su vida, y que también era un cine que estaba, ligado a Focine o vinculado a patrimonios personales importantes. Entonces esto hacía que, pues digamos, que el cine perteneciera a una clase social específica que podía meter su dinero en hacer películas, o perder más bien sus fortunas en hacer películas, porque esto nunca ha sido un negocio que se rentabilice completamente. Por eso es que la existencia de los fondos estatales y de los fondos intergubernamentales y de los fondos internacionales es importante dentro de toda la cadena cinematográfica. Pero ese era un momento en el que se producían una o dos películas al año. Cuando nosotros empezamos a estudiar, pues ese era el panorama del cine para ejercer cine. Entonces no era como una carrera vista como profesionalmente, sino una pasión por desarrollar. Cuando la ley de cine se aprobó en el año 2004 y empezaron a haber incentivos, pues entonces empezamos a ver que podía esto funcionar profesionalmente. Nosotros ya habíamos empezado a hacer nuestra primera película, entonces la constitución de la ley pues nos iba a permitir una continuidad también, nos permitió dar un salto grandísimo. Las dos cosas, la ley de cine y el éxito que ha tenido La sombra, nos permitió conocer muchísimas personas y muchísimos fondos a nivel internacional y empezar a voltear la mirada hacia un país que no tenía producto cinematográfico de exportación. Entonces, pues nosotros creo que fuimos los primeros dentro de esa
generación que empezó a salir, eso digamos que fue bueno y fue malo, porque malo porque a nosotros nos tocaba pelear siempre contra el sistema para poder estar, ir, pertenecer, ir a los encuentros, todas estas cosas, pero lo bueno es que se abrió un camino muy grande para pues toda la gente que vino y que siguió haciendo cine y que ha seguido haciendo cine después. Creo que la relación con el público es una relación que se teje a través de los distribuidores y nosotros los productores somos quienes estamos desarrollando las estrategias, pensando cuál es el público objetivo, mirando a ver cómo es que movemos las películas y hacia quién las dirigimos, pero esto es un trabajo que sería más un trabajo de distribución, un trabajo de la gente que está en contacto permanente con el público, un trabajo creativo. Cuando uno trabaja con distribuidores en otros países se da cuenta de toda la fuerza creativa que hay detrás de llevar una película al público y realmente nosotros desde la producción nos encargamos de hacerla, pero sería increíble que la distribución también creciera a la medida en la que ha crecido la producción en Colombia, pero hoy nos encontramos con una cantidad de películas colombianas, pero siempre cada director y cada productor está haciendo su esfuerzo, su primer y único esfuerzo, porque pues no les va muy bien, no nos va muy bien, no es tan fácil. Entonces, digamos que nosotros tenemos una experiencia acumulada, pero sin embargo, en cada proceso tenemos que trabajar como todo esto de una manera muy dedicada desde la producción. O sea, uno quisiera que la distribución y que pudiera haber como ese contacto que le falta al cine colombiano con el público está mediado por el contacto que debe haber de los distribuidores con el cine colombiano. Es que es complejo porque el público es como un intangible. Entonces el público se mide con estudios de mercado, y nosotros pues eso no es tan, digamos que no hay estudios de mercado que sean sensatos y que nos digan el público dice, piensa, hace o quiere tales cosas. Igual esas son cosas que nunca han funcionado en el cine, o sea, el cine no tiene recetas, el cine no tiene formas de ser, cuando el público es cambiante, cuando uno piensa que se las sabe, pues todo ya ha cambiado, mientras se decantan los estudios de mercado. Entonces, yo más que en el público, siempre que voy a hacer una película es como que pienso en ser visionario hacia dónde quisiera ir, cuáles son las historias que no se han contado, qué es lo que me gustaría ver que no he visto. Pero sí, pensar en el público es un intangible. Yo creo que uno, o sea, por ejemplo, si uno ve el público, uno viera durante los últimos años que el público ama la comedia ligera. Y uno ve en los resultados este año, por ejemplo, y ve que las comedias ligeras no pasaron de los 100.000 espectadores que se hicieron. De pronto fueron muchas comedias ligeras, de pronto saturaron al público, pero eso es una cosa que yo pienso, que uno piensa. Ni idea si es verdad, ni idea si es mentira, o sea... Yo no creo, sí pienso que los públicos evolucionan, maduran, pero uno no sabe muy bien qué pase. O sea, los públicos son una cuestión, los mercados son una cuestión muy cambiante. Este año lo vemos aquí muy fuertemente, como 3 películas colombianas superaron los 100.000 espectadores en todo el año. O sea, el total de las películas colombianas ahora hace un mes, en agosto, septiembre, iba por 1.400.000, que es lo que hizo La Monja en su primera semana. Y estoy hablando de, no sé, 30 películas estrenadas. Entonces, sí, no sé, o sea, como que trabajar contra lo que uno piensa que sería el público, pues creo que estamos lejos de eso. La cadena del cine es una cadena de producción como la de cualquier producto.
Nosotros, los productores y los equipos creativos, digamos, que realizan la película, llegan hasta un punto, trabajan hasta entregar una copia, una película terminada. Esa película es distribuida por un agente distribuidor en diferentes puntos y en diferentes ventanas, en la ventana de teátrica, en la ventana de televisión, en la ventana de VOD, bueno, en las ventanas digitales. La relación entonces con el exhibidor es el punto de venta teatrical de las películas, o sea, las salas de cine. La relación con las salas de cine la tiene el distribuidor, no la tiene el productor, ¿no? Entonces el productor le entrega la película al distribuidor, el distribuidor negocia con cada exhibidor, con cada ventana, y pues digamos que aquí en Colombia normalmente los distribuidores negocian la parte teatrical y uno por aparte negocia otras ventanas, o a veces se vincula a un distribuidor para negociar otras ventanas. Y en el mercado internacional funciona esto con un paso más, es decir, antes de los distribuidores vienen los agentes de ventas internacionales, y el agente de venta internacional le distribuye a cada distribuidor, que los distribuidores están ubicados como por locación, ¿no? Como geográficamente. Entonces el distribuidor de Colombia es uno, el de Panamá es otro, el de Perú es otro, y es el agente de ventas el que le vende a los distribuidores, es un punto más en la cadena. Entonces, pues digamos que esto lo que quiere decir es que el cine irriga un sector, o sea, las películas, las boletas, las taquillas irrigan un sector muy amplio, ¿no? O sea, cuando un espectador está pagando una boleta, está irrigando el mercado de la exhibición, de la distribución, de la producción, y pues digamos que estos son cadenas gigantescas de gente. La relación de toda la parte artística con el público se hace a través de la prensa y se hace a través de los festivales. Ese es el contacto que nosotros, digamos, que tenemos, el feedback que tenemos, la relación que es como el uno a uno se da cuando uno se encuentra con el público. Por eso a mí realmente la parte que más me interesa de toda la parte de exhibición es escuchar cómo a la gente le entra la película y cómo se conecta con ella. La formación de público le corresponde a la Dirección de Cinematografía, supongo que de la mano con el Ministerio de Educación. Y sí, es como trabajar en ese público potencial, en ese consumo cultural también, pero más que pensando en los espectadores, pensando en tener ciudadanos críticos de medios, pensando en tener ciudadanos con un apetito no solamente audiovisual sino cultural, un apetito lector, pensando justamente en la inversión que esto representa en la ciudadanía. Entonces creo que esto es un trabajo que se puede articular desde el sector de la educación y de la Dirección de Cinematografía, supongo que con políticas claras. Pues yo también, pues es complejo el tema de los medios, sobre todo los medios nacionales, sobre todo cuando uno los compara con medios o con crítica internacional. Creo que hay una formación de público bastante limitada. La crítica creo que o sea, digamos que la crítica se ha tenido suficiente material también para irse decantando, para ir escribiendo, pero también está muy alejada de su público. Entonces, pues digamos que críticos de blog o críticos pues que necesitan expandirse, o sea, necesitan ampliar también su nivel de cobertura, a ver a dónde llegan. Entonces, y bueno, y las críticas especializadas a veces son también, digamos que los principales medios a veces son un poco superficiales, pero a mí me encanta la tarea de la crítica. Entre más desbaraten algo me parece más divertido, porque pues siento que las películas justamente es para que el público y la crítica se apropien de ellas y puedan hablar todo lo que quieran al respecto, pueda generarse debate, puedan generarse discusiones, mejor que hablen de uno a que no hablen.
La financiación de las películas funciona de muchas maneras diferentes. No hay una cosa que sea fija. O sea, está desde el crowdfunding, desde la inversión privada, desde la inversión privada con ley de cine, la inversión privada sin ley de cine. Digamos que acá hay un par de leyes que promueven y que apoyan la inversión y las donaciones. Se hace con dinero público. Se hace con dinero regional, se hace con dinero internacional, se hace en coproducciones, o sea, la financiación es tan creativa como una película lo permita y como un productor pueda expandirse en sus relaciones y en su networking también, buscando la financiación de las películas. Yo creo que yo creo que el sistema de financiación ha funcionado. Creo que una cosa que sería de raíz increíble es poder aumentar la capacidad del fondo. Hace unos años hicieron un encuentro acá de coproducción entre Colombia y Francia. Francia es un país, no sé, si no me equivoco, tiene 60 y pico millones de habitantes. Hicimos un encuentro de coproducción entre los fondos. Y yo les preguntaba al fondo francés de qué tamaño es el fondo de ustedes. El fondo de nosotros en ese momento era de 7 millones de dólares. Ellos me respondieron, el de nosotros es de 700 millones de dólares. Y esa es la capacidad que tiene el cine francés de expandirse en el mundo y de tener el 40% del share, de la participación en el mercado, porque dentro de ese dinero, que es el gran dinero del fondo, ahí está la formación de públicos, está la coproducción, está toda esta relación del cine francés con el mundo y de las coproducciones, y está el Festival de Cannes, y está, digamos que toda la visibilidad que se le da al cine francés en el mundo. Y pues nosotros somos una industria chiquitita. Hablando también de esto, una vez hablé con un productor argentino y me decía lo que nos pasó en Argentina es que la forma en la que el fondo se financia acá es a partir de un porcentaje de la boleta, de la taquilla de la boleta. Y la forma de ampliar ese fondo es ampliar los aportes. Los aportes se pueden ampliar desde la televisión, o sea, con todas las películas que se compran y todo el cine que se pasa por televisión, un porcentaje de esas compras o de ese dinero que se recauda en publicidad debería ir al Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. Un porcentaje de las ventas que se hacen de cine o de audiovisual, porque esto ya es cortometraje, video web, series, debería ir al Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, porque todos estos son dispositivos de acceso y es justamente esta es la manera en la que se financian esos fondos, ¿no? Pues porque esto no es como una parte, la cinematografía no debería ser, no es como un peso para la nación o una cuestión de la nación misma, sino un negocio que se reinvierte y que se reinvierte justamente en la producción y en la relación con los públicos. Pero pues digamos que yo siento que nosotros necesitamos la cuestión base de fondo, más que si es esta convocatoria o si es esta convocatoria, que es en lo que se ha debatido los últimos 15 años, si le ponen una arandela o si le quitan, o si se hacen más o si se hacen menos. Creo que el tema de fondo es ampliar, el tema de fondo es formación de públicos, el tema de fondo, porque con la formación de públicos va a venir mejor cine, ¿no? Va a venir mejor formación para los realizadores, porque pues también lo que pasó es que hubo una explosión increíble de la cantidad de escuelas de cine en el país. O sea, yo cuando estudié hace 20 años, 97 empecé a estudiar, habían tres escuelas de cine y ahora no sé cuántos programas, 25, 30 programas, y entonces hay una relación muy compleja entre la cantidad de gente que estudia y la cantidad de gente que aguanta el mercado laboral cinematográfico, aunque todas las audiovisuales se han expandido increíblemente. Pues también es vista muchas veces como, pues yo cuando doy clase uno se encuentra con alumnos y con gente que no sabe muy bien qué quiere, que no conoce muy bien los lenguajes, que no está tampoco muy interesado tanto en el cine, sino más en la farándula.
y entonces pues la formación cinematográfica creo que pues es una cosa fundamental, y esto pues se va a mejorar en la medida en que la calidad, la autocrítica y todo, o sea, digamos que en que nuestra calidad de públicos y de realizadores sea mejor. Pues los festivales son una cosa absolutamente importante, o sea, nosotros hace 20 años el único festival que teníamos era el Festival de Cartagena, y era un festival súper chiquito, es un festival yo tenía 40 años con una selección latinoamericana súper pequeña, en la que uno no veía el mejor cine latinoamericano, sino simplemente el que llegaba, pero era un punto de encuentro. El cine, la posibilidad de hacer cine también tiene que ver con la posibilidad de hacer, hay una cosa que se le dice mucho, o sea, digamos que en cine que se dice creando network, ¿no? Y creando network no es otra cosa que crear redes de trabajo, y estas redes se crean, son redes de amigos, redes de gente que se conoce, redes de gente que tiene sintonía, que tiene confianza, y eso se da a través de los festivales. El Festival de Cine de Cartagena creció muchísimo en los últimos 10 años, con un cambio, con una renovación generacional supremamente importante, desde que entró, le pusieron una gerencia al festival, ya no era como solamente la junta directiva, sino una gerencia y un director artístico, y pues el trabajo de Mónica Wagenberg y de Diana Bustamante fue una cosa increíble para el crecimiento del festival, y pues hay que ver qué pasa ahora con los nuevos caminos que toma el festival. Pues pienso que la producción colombiana se lee como una producción activa, como una producción vibrante, con una producción que que genera interés hacia afuera. No son tantos los que son visibles fuera de Colombia, son realmente pocos, pero se sabe que hay y se siente que hay como una energía en el ambiente fuerte, una inquietud, realizadores jóvenes, nuevos, muy interesantes. O sea, yo ahora siento pues digamos, cuando veo generaciones más jóvenes súper apasionadas, súper encarriladas en su carrera y en su producción y en crear nuevos lenguajes y en preocupaciones y todas estas cosas, pues siento que hay una energía muy vibrante, y eso creo que eso se percibe afuera. Pues la televisión privada, en particular RCN y Caracol, le han apostado al cine desde que se promulgó la ley de cine. Han tenido presupuestos para apoyar la financiación o la promoción de las películas. Me parece que hace un par de años, hace unos 3 años, RCN ya no produce más, ya no se vincula más en producciones de cine nacional, pero Caracol sigue haciéndolo. Y es un gran socio no solamente que te permite tener, digamos, que dinero de inversión, sino un socio muy interesante porque pues, son un gran pulpo, no solamente a nivel de televisión, sino a nivel de medios. Entonces es un socio supremamente interesante, con señal y con la cadena de redes públicas, de televisiones públicas, pasa lo mismo. Han estado entrando tímidamente, pero constantemente, con presupuestos no tan altos, pero sé que han sido supremamente importantes, específicamente para la documental, y hay que marcar, o hay que ser claros si es que el documental, sí creo que hay algo que se ha desarrollado de una manera bien interesante, es el documental colombiano, y que ha empezado a acercarse al público y que ha empezado también a viajar y a proponer nuevas cosas. Creo que hay tantas formas y posibilidades, como personas hay, como realizadores hay. Yo Mi experiencia o mi interés sí es que mis películas lleguen al público, que le lleguen al público, y siempre pienso justamente
en qué podría ser interesante para que nos permita no solamente hacer una película que soñamos, sino pues porque creo que las películas cierran su ciclo y se completan su ciclo en la cabeza de los espectadores. Cuando una película no llega al público es como una gran tristeza, pues queda como incompleta porque pues hacer películas es un gran esfuerzo, es un arte, el séptimo arte es el arte que implica todas las artes, entonces es un gran esfuerzo no solamente en tiempo y en cabeza, sino en económico, es un gran movimiento de un capital humano que yo siento que cuando no llega al público es frustrante. Entonces, y eso siempre lo pienso desde el inicio y desde mi cabeza, que no solamente es de productora y ahora de directora, también siempre he estado muy interesada en el vínculo de lo que hago con el público. Entonces, pues tengo que pensar, ¿no? Tengo que pensar en él, tengo que pensar en las películas que se hicieron y parecidas a lo que voy a hacer y a qué público llegaron. Tengo que pensar en si esto que queremos contar ya fue contado, y si ya fue contado, entonces qué es lo que lo hace único para ser atractivo para algún espectador o para los espectadores. Tengo que ver qué es lo que va a hacer. O sea, creo que una película tiene que ser única. Cuando yo veo una película que es la copia, o que es repetido, o que ya lo vi, o que, pues, no sé, deberían ser como las personas, como las huellas digitales, como las miradas, como las caras. Y cuando, pues, pienso que es única, creo que tiene derecho a existir. Pero el camino es buscar qué es eso que las hace únicas. Pues yo he sido siempre productora, luego ahora directora, pero nunca he escrito nada. Tengo ideas en la cabeza, le doy vueltas. Con Ciro tenemos una cosa que es como una relación dialéctica en la que hay un par de puntos de lanzamiento, de confrontación, no sé, es como alguien tira una bola, el otro la amasa, luego buscamos a un guionista con quien trabajar, él trabaja, viene la bola, le seguimos dando, la seguimos puliendo hacia lo que queremos, hacia el objetivo que tenemos, pero ese objetivo no es un objetivo que uno diga está claro, o sea, siempre se va. Lo que pasa con las obras es que las obras se van desarrollando. Lo que siento que el punto base son inquietudes, son temas, son puntos de vista, son historias que uno quiere contar, y luego eso se va desarrollando, desarrollando en los procesos, ¿no? Digamos que en el primer proceso, que es con los guionistas, pues las ideas vienen, eso toma un tiempo, y luego pues esto se va ampliando y el grupo se va ampliando y vamos escuchando cómo se siente, con quién tiene empatía, quién lee el guión, ¿no? Porque todo esto o sea, una película parte de una idea y se va transformando en diferentes obras en la medida en la que avanza, pero solamente cuando está terminada 2 o 3 años o 4 años después, pues digamos que esa idea se concreta. Entonces, en cada paso, pues vamos estando abiertos, escuchando lo que se deba escuchar y a veces cuando uno escucha y que siente que la película se está yendo hacia otro lado, pues tiene que reencauzarla, redirigirla y retrabajar esas cosas, pero pues son procesos que normalmente parten como de inquietudes temáticas. Mira, cuando nosotros hicimos La sombra del caminante y nos planteamos hacer Los viajes del viento, yo tenía un reto personal muy grande que era, o sea, como demostrarme que yo era productora. Y eso fue, o sea, como que al hacer esa película me demostré que era productora y dije, uy, pucha, pues, si fui capaz con esta película tan grande, nadie le apostaba, nadie le creía.
obviamente este fue un trabajo con alguien increíble que es Diana Bustamante, o sea, fue como, aquí probé lo que quería probar. Luego, como ya uno no necesita probar, entonces pues quiere hacer lo que quiere hacer. Y luego ya, pues digamos que el abrazo estaba muy ligada a una idea que se nos metió en la cabeza, a una idea que estaba relacionada con contar este mundo, el mundo amazónico, a una idea que estaba relacionada con la trascendencia, con la vida, con la muerte, con la trascendencia de la amistad, con preguntas existenciales. Y como ya el sistema de producción, digamos que ya funcionaba, pues era un reto increíblemente difícil. Tenía, o sea, mucho miedo, pero tenía un compromiso muy fuerte con la historia, ¿no? Entonces no era como vamos a hacer la superproducción, porque esa era una superproducción súper íntima, ¿no? Súper espiritual. Y cuando quisimos, pues digamos que nos metimos en Pájaros de Verano, que fue un sueño sembrado en la cabeza 10 años atrás, no tiene que ver tanto con las películas gigantes que uno quiere hacer, como las producciones gigantes que uno quiere hacer, sino con las producciones gigantes que lo han enamorado a uno, ¿no? O sea, yo cuando pensé en Pájaros, pensé en una película muy grande, pensé en una película, pero no por hacer como disparar a ver quién hace lo que era más grande, sino porque era una película que me conectaba con el cine que me gusta, con el cine de gángster de los 70s, con algo que me enamora del cine. Cuando estábamos haciendo el abrazo de la serpiente, yo me acuerdo que me metí de cabeza a ver y a estudiar cómo había hecho Francis Ford Coppola Apocalypse Now, y entonces sabía que iba a ser una cosa terrible, pero que también sabía que me acercaba al cine que me gustaba. No, yo siento que, bueno, son todas películas que se parecen, que están muy conectadas. Yo siento que La Sombra y Los Viajes del Viento son películas muy autorales de Ciro, o sea, muy personales, supremamente personales las dos. La Sombra del Caminante es su experiencia con esta ciudad y con esta urbe de alguien que no es de acá y del choque que hay con esta ciudad, con el desplazamiento, con el mundo de la calle, con todas esas cosas. Y siento que Los Viajes es una búsqueda de sus raíces y de su conexión y de la búsqueda del padre y la búsqueda de sus orígenes. Yo lo que siento es que El Abrazo y Pájaros de Verano, yo en El Abrazo no tuve un crédito de dirección, pero tuvimos una realización muy pareja, una realización muy conjunta en la que juntamos dos visiones. Y creo que eso es lo que tienen esas dos películas, que es el encuentro de dos visiones, el encuentro de dos mundos, el encuentro y el desencuentro de esos dos mundos, el encuentro de la magia y con lo racional, el encuentro del mundo colonizador con el colonizado, en el encuentro. Entonces creo que en esas dos películas hay un rompimiento, pero pues digamos que hay una mano muy fuerte, una mano muy fuerte mía en la realización. Entonces pues tienen que ser diferentes. Producir te lleva a darte cuenta de las complejidades, ¿cierto? De las complejidades de lo que implica no solamente tener una idea, sino llevarla a cabo y entregársela a alguien, ¿no? Entonces cuando estás presente no solamente en la generación de la idea, sino en toda la cadena, pues ves cómo esta película es recibida por el público, cómo es recibida por la audiencia, pero cómo es que se hace. Entonces creo que a los directores los aterriza, les sienta. O sea, sí, hay una cosa que dice Dago, y es que él no le produce su ópera prima a nadie. Y creo que las óperas primas sí deberían ser como autoproducidas, o sea, uno debería
claro, uno debería lanzarse para ver qué es lo que, demostrar si es director o no, porque pues digamos que en teoría todo el mundo es director, es en la práctica en la que hay que demostrarlo. Pero desde el otro punto también te puedo decir que ahora que dirigí entiendo una cantidad de cosas que antes no entendía como productora. Entiendo una cantidad de procesos, de tiempos, que siempre me parecía como, pero ¿por qué necesitan más tiempo? ¿Pero por qué necesitan hacer ese casting con tanto tiempo de anticipación? ¿Pero por qué? Y pues claro, es que los procesos mentales y los procesos de creación toman tiempo, ¿no? Y eso no es algo que se planteen y que se recupere con más plata, sino con tiempos de desarrollo. Entonces entiendo ahora cuando un director necesite más tiempo si trabaja con actores naturales, o que necesite entrenadores, o que necesite, digamos, que una serie de cosas que antes no entendía, que antes me parecía como, o sea, ¿por qué necesitará todo eso? ¿No? Entonces también siento que estar más cerca de la dirección me ayuda a pensar nuevas cosas como productora. Yo creo que es como por edades, ¿no? O sea, debe ser que estamos en una adolescencia, pues una adolescencia un poco tardía, mientras el cine en el mundo se ha desarrollado por casi 115, 120 años casi, pues en Colombia tuvimos 100 años en los que pues todo estuvo muy parado, con políticas que no eran consecutivas, con políticas que no le daban estabilidad y que no permitían tener una producción cinematográfica. Y tenemos una ley estable hace 15 años y eso nos ha permitido nos ha permitido crecer, nos ha permitido aprender. Y pasa en la adolescencia que duele el crecimiento, y también pasa en la adolescencia que uno piensa que se las sabe todas. Creo que es bonito, es lindo, pues para mí, por lo menos en los procesos de crecimiento y de creación, siento que son más ricos cuando uno acepta que no se las sabe todas. La película tiene una gran aceptación internacional. Tiene una aceptación en muchos públicos, tiene una mirada como renovadora, pero también como que es energizante. O sea, yo siento cuando me he encontrado con públicos afuera, siento que hay un apetito muy grande por la película, la gente habla mucho de la película, está entre pues las preferidas en los varios vaticinios de publicaciones especializadas. Ahorita vengo de presentarla en Miami, en el Festival de Miami, y yo decía, pucha, esto es como si fuera una estrella la que está acá. Me da mucha risa porque hay mucha atención mediática y mucha atención de prensa. Creo que hay una cosa, a nosotros nos pasó, lo sentimos con El abrazo de las serpientes, que sentíamos que como que las estrellas se alineaban con todo el tema amazónico, orgánico, la emisión de gases, todas esas cosas, todo lo ecológico. Y este año hay una atención muy fuerte hacia las mujeres y hacia el cine hecho por mujeres y con protagonistas mujeres. Y siento que esta película, no solamente acá, sino afuera, es recibida de esa manera, y pues eso es o sea, como que eso le da una fuerza y un poder extra, ¿no? Como que ese poder femenino se empieza a mover y a sentir en diversos lados. Darle la vuelta al género, hablar de la historia del narcotráfico, que es ser como el sello de Colombia de otra manera, ¿no? Ven una película y ven una historia que nunca habían visto. Creo que es una historia que nos dignifica, que nos da respeto, es una historia profundamente sentida y dolorosa también, pero está siendo muy bien recibida. O sea, quién sabe qué pasa. Pues ojalá que esté todo bien. Nosotros seguimos en oraciones. A mí me gusta hacer las dos cosas, produzco y dirijo. Las dos, quien sí, puede funcionar todo. Pero pues para mí, me funciona más el drama, pero pues la acción me llama la atención.
Confesión a Laura, La vendedora de rosas. A ver, 4 películas. Esas 2, Rodrigo D me encanta, lo que pasa es que no quisiera repetir a Víctor. La Sirga, me gusta mucho.